Anhelamos tu presencia, oh Señor, cada día. Tus juicios dan orden a nuestra vida. Por eso, nuestra alma suspira por ti y anhela estar cerca de ti en todo momento. Isaías 26:8. Hoy me dispongo a sumergirte en la historia de un hombre cuyo legado trasciende los confines del tiempo y el espacio, el profeta Isaías. No se trataba de un individuo común, sino de alguien destinado a marcar un hito en la historia. Isaías emergió en una época tumultuosa, un periodo de desviación espiritual y caos en la nación de Israel. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios lo escogió para ser una luz resplandeciente, una voz profética en un mundo sediento de verdad. Imaginen el coraje que se requería para levantarse ante un pueblo obstinado, para proclamar la verdad con una valentía que solo podía provenir del Altísimo. Isaías no temía alzar su voz, no temía enfrentar las duras realidades de su tiempo. Con un corazón ardiente y una convicción inquebrantable, llamaba al pueblo al arrepentimiento, a regresar al camino de Dios. Pero su destino tomó un giro celestial en un día que cambió su vida para siempre. En una visión poderosa, Isaías fue transportado a la presencia misma de Dios, donde presenció la gloria insondable del Altísimo. Ante la majestuosidad divina, Isaías se sintió abrumado por su propia humanidad, reconociendo su necesidad de purificación. Oh, la maravillosa gracia de Dios. En medio de su confesión de imperfección, Isaías experimentó la purificación divina. Un serafín con una brasa viva del altar tocó sus labios impuros, eliminando su iniquidad y perdonando sus pecados. Isaías fue transformado, revestido con una santidad que solo podía venir de lo alto. Y así, fortalecido por esta experiencia divina, Isaías se entregó por completo al llamado del Señor. Con un heme aquí, envíame a mí. Se comprometió a ser el mensajero de Dios, llevando su palabra a una nación endurecida y a potencias mundiales soberbias. A pesar de las adversidades, Isaías aceptó su misión con determinación y fe indomable. Su voz resonó con una autoridad profética, desafiando los cimientos de los imperios y anunciando la justicia divina sobre las naciones. Desde Babilonia hasta Tiro, Isaías proclamó la soberanía de Dios sobre todo el mundo conocido. Su visión trascendió las fronteras terrenales, revelando el plan divino que se extendía más allá del tiempo y el espacio. En cada palabra que pronunciaba, en cada profecía que declaraba, Isaías recordaba al pueblo la supremacía del Dios viviente. Ningún poder terrenal podía resistir la voluntad del Altísimo. Aunque los imperios se alzaran con orgullo y prepotencia, serían derribados ante el poder soberano de Dios. Así pues, en la vida de Isaías, vemos el poder transformador de la gracia divina, la valentía de un hombre dispuesto a obedecer el llamado de Dios y la autoridad de un profeta que proclamó la verdad sin reservas. Que su legado nos inspira a levantarnos con coraje en medio de las tinieblas, a confiar en la soberanía de Dios y a proclamar su verdad con audacia y convicción. Oh, cómo resuena mi alma la historia del profeta Isaías, un hombre destinado a desafiar los límites del tiempo y a la humanidad misma. La verdad, me encuentro envuelto en un torbellino de emociones mientras me sumerjo en las profundidades de su relato, donde la verdad se revela con una claridad divina. Mi intención se dirige hacia Asiria, esa superpotencia que amenazaba con devorar todo a su paso. Isaías proclama que incluso ese temible opresor tendría su fin, recordándonos que ningún gobernante es eterno, excepto el Rey de Reyes. Oh, cuán poderosas son sus palabras, resonando en los rincones más profundos de mi ser. Las profecías de Isaías abarcan un abanico de emociones y advertencias, donde la justicia divina se muestra tanto implacable como redentora. Es como montar una montaña rusa de emociones, donde cada palabra golpea mi corazón con una fuerza sobrenatural. Particularmente impactante su profecía contra Jerusalén, el corazón de Judá, donde Isaías revela que ni siquiera el pueblo escogido está inmune al juicio de Dios. Sus palabras son un espejo que refleja las injusticias y la infidelidad dentro de la propia casa de Dios, pero incluso en medio de la reprensión, Isaías nunca pierde de vista la promesa de restauración y paz para aquellos que se arrepientan y busquen a Dios. Oh, cómo arde mi alma al escuchar sus palabras de esperanza y renovación. Isaías vislumbra un futuro lleno de paz y justicia, un sueño divino para la humanidad. Es una visión de un mundo restaurado, donde la armonía reinará y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. Pero Isaías también denuncia la hipocresía religiosa que se había infiltrado en Judá, exponiendo la vanidad de los sacrificios vacíos y las festividades sin corazón. Su llamado a la verdadera justicia y misericordia resuena en lo más profundo de mi ser, recordándome que el corazón de Dios anhela una relación genuina con su pueblo. En un momento de tremenda tensión e incertidumbre, Isaías emerge como una luz de guía para el rey Ezequías y el pueblo de Judá.
Su mensaje desafía a confiar en el poder soberano de Dios sobre las estrategias humanas y los poderes terrenales. Qué inspiración es su fe inquebrantable en medio de la adversidad. Mis emociones se desatan mientras me sumerjo en las profundidades de su mensaje, una mezcla arrebatadora de advertencia, consuelo y esperanza. Mis ojos se llenan de lágrimas al recordar el momento en que Isaías desafía la confianza del pueblo en el Señor, mientras los mensajeros asirios se burlaban de su fe. Pero Isaías permanece inquebrantable, un pilar de fe en medio de las horas de desesperación, guiando a Ezequías a no ceder al miedo, sino a volverse a Dios en oración. Oh, qué poder hay en la oración cuando se deposita toda angustia y esperanza en el Señor. Y entonces el milagro se despliega ante mis ojos como un acto dramático de la intervención divina. El ejército asirio, que parecía invencible, es diezmado durante la noche, forzando a Sennacherib a retirarse con su ejército destrozado. Es una señal indiscutible del poder de Dios para proteger y salvar a su pueblo cuando confía eternamente en él. Pero más allá de los mensajes de juicio y consuelo, Isaías nos transporta hacia un futuro lleno de esperanza y promesa divina. Él es la voz que anuncia la venida de alguien extraordinario, un Mesías que cambiará el curso de la historia humana para siempre. Sus profecías mesiánicas resuenan en mi alma hablando de luz, justicia, paz y sobre todo salvación. Oh, la emoción que siento al contemplar las palabras de Isaías sobre este venidero Mesías, un líder divino cuyo gobierno estaría arraigado en la justicia y la rectitud. Imaginen un reino sin fin, donde reinaría la paz y la armonía, donde el lobo coexistiría con el cordero y el leopardo se echaría junto al cabrito en una perfecta comunión. Pero no podemos pasar por alto la profunda descripción del siervo del Señor, un tema que atraviesa los escritos de Isaías. Este siervo sufriente, despreciado y rechazado por los hombres, carga con el peso de nuestras transgresiones y sufrimientos. Qué conmovedora es su imagen, un hombre de dolores familiarizado con el sufrimiento, herido por nuestras iniquidades. Las visiones de Isaías nos llevan más allá de nuestra propia era, atravesando los siglos hasta el fin de los tiempos. Él testimonia eventos de una magnitud que desafía nuestra comprensión humana, profetizando sobre el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra y la inauguración de una nueva creación. Oh, qué esperanza palpita en mi corazón al contemplar las palabras de Isaías sobre la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde la justicia, la paz y la armonía prevalecerán para siempre. En este mundo renovado, las lágrimas, el luto y el dolor serán cosas del pasado, y la creación reflejará la paz y la armonía del reino de Dios. Qué visión tan gloriosa nos ofrece Isaías, una promesa de un futuro más allá de toda imaginación. Mis ojos se llenan de lágrimas al contemplar la visión de Isaías sobre un futuro de paz, donde el león comerá paja con el buey, y la violencia y la destrucción serán completamente desconocidas. Qué promesa tan gloriosa, donde la justicia y la rectitud serán la base de un nuevo reino, donde el fruto de la justicia será la paz y la seguridad eterna. Isaías nos lleva más allá de nuestra propia era, atravesando los siglos hasta el fin de los tiempos, donde vislumbra una reunión de todos los pueblos ante el Señor, en una visión de inclusión y universalidad sin precedentes. Qué maravilla imaginar a Jerusalén convertida en un lugar de adoración para todas las naciones, un centro de aprendizaje donde las personas acudirán en busca del camino del Señor. Pero el legado profético de Isaías va más allá de sus visiones del futuro. Cómo impactó a los reyes de su tiempo con sus mensajes divinos. En medio de la crisis, Isaías se acerca a Acaz con una oferta de esperanza y dirección. Le insta a confiar en el Señor en lugar de buscar ayuda en alianzas políticas o fuerza militar. ¿Y quién puede olvidar el acto simbólico extremo que realizó Isaías, caminando descalzo y desnudo por 3 años como un signo y presagio contra Egipto y Etiopía? ¡Qué demostración impactante de la vulnerabilidad y humillación que aguardaba a esas naciones! Isaías personificó la futura desolación de esos pueblos, advirtiendo a Judá contra la tentación de buscar seguridad en el poderío humano. Su acto profético no fue solo una muestra de excentricidad, no, fue una declaración divina sobre la verdadera seguridad y salvación que solo puede encontrarse en la obediencia y la fe en el Dios de Israel. Aunque algunos pudieron mirarlo con el desprecio e incredulidad, otros reconocieron la seriedad de su llamado profético. Hoy la profundidad del mensaje de Isaías resuena en cada palabra, recordándonos la importancia de confiar en Dios en tiempos de crisis y desesperación. Su legado sigue vivo, una inspiración para todos los que buscan la justicia y la rectitud en medio de un mundo turbulento. La relación de Judá con las naciones extranjeras es un tema que Isaías aborda con una claridad incisiva y una pasión inquebrantable. Qué llamado tan urgente del arrepentimiento y a la confianza absoluta en Dios. Sus palabras resuenan en mi corazón, recordándome que la verdadera seguridad solo se encuentra en la fidelidad a Dios.
Paralelamente a estas advertencias, Isaías nos ofrece visiones de salvación y redención, hablando de un Dios que, a pesar de la rebelión constante de su pueblo, extiende innumerables veces la mano en oferta de reconciliación. ¿Qué esperanza tan poderosa se encuentra en sus palabras? Una promesa de un futuro lleno de justicia y paz. Pero la historia toma un giro más intenso cuando el rey Manasés entra en escena. Qué confrontación tan épica entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y la oscuridad del pecado. Isaías se encuentra cara a cara con un rey cuyo corazón está endurecido por el poder y la idolatría, pero su fe en Dios no vacila ni por un momento. Imagina la tensión en el aire mientras Isaías se enfrenta al rey Manasés, una lucha entre el bien y el mal que parece sacudir los cimientos mismos del reino. Qué valentía, qué determinación la de Isaías, enfrentándose a la adversidad con una fe inquebrantable y un amor por Dios que trasciende todo temor. En medio de la tormenta espiritual que asola a Israel, Isaías se yergue como un faro de esperanza, llamando al pueblo al arrepentimiento y recordándoles el amor inagotable de Dios. Es un ejemplo inspirador de la perseverancia y devoción, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con más fuerza que nunca. Su historia me conmueve hasta lo más profundo, la verdad, recordándome la importancia de mantener la fe en medio de las pruebas y de nunca dejar de proclamar la verdad, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Ay, qué poderosa lección de valentía y determinación nos enseña Isaías, un verdadero héroe de la fe. Isaías no se detenía ni siquiera ante la amenaza de la muerte, pues sabía que su misión era divina y nada, absolutamente nada, apartarlo de ella. Ay, qué ejemplo tan poderoso nos brinda, recordándonos que cuando estamos en el camino de Dios, debemos seguir adelante con valentía y convicción. La persecución contra Isaías comienza, y con ella, una prueba aún más desafiante para su fe. Imaginen la tensión en el aire mientras el profeta se enfrenta al ojo del huracán, enfrentando la ira de un rey que veía en él una amenaza. Pero Isaías no flaqueaba, no retrocede ni un solo paso, porque sabe que la protección de Dios lo rodea como un escudo invencible. La fe de Isaías es puesta a prueba hasta el límite, pero ¡uy, cómo brilla en medio de la oscuridad! Su firmeza es como un árbol arraigado en lo más profundo de la tierra, resistiendo los embates del viento más feroz. Qué inspirador es verlo enfrentarse a la adversidad con una fe que desafía toda lógica. Y entonces lo inimaginable sucede. Isaías es capturado y enfrenta un destino terrible en manos del rey Manasés, un hombre cuyo corazón está alejado de los caminos del Señor. Qué momento tan sombrío y angustiante para el profeta, enfrentando su prueba más grande hasta el final. La muerte de Isaías, el venerado profeta de Dios, es un pasaje oscuro y conmovedor que resuena a través de los siglos, impregnado de tragedia y sacrificio. La Biblia no ofrece detalles específicos sobre su muerte, pero las tradiciones posteriores y las interpretaciones históricas arrojan luz sobre el destino final de ese valiente mensajero divino. Se dice que Isaías fue brutalmente ejecutado por orden del rey Manasés, un monarca corrupto cuyo reinado estaba marcado por la idolatría y la violencia. Desafiado por las verdades incómodas proclamadas por el profeta, Manasés decidió poner fin a su vida y silenciar su voz que resonaba con las palabras de Dios. El martirio de Isaías fue un acto de crueldad inimaginable, una ejecución pública diseñada para infundir terror y someter a aquellos que se atrevieran a desafiar el poder del trono. Atado a un poste, el profeta fue sometido a tormentos inhumanos antes de enfrentar su ejecución final. Los testigos de su muerte relatan horrores difíciles de concebir: su carne desgarrada por el látigo, su cuerpo marcado por el fuego, sus gritos de dolor ahogados por el rugido de la multitud sedienta de sangre. Isaías soportó cada tortura con una dignidad inquebrantable, su fe en Dios permaneciendo como una antorcha ardiente en la oscuridad de su sufrimiento. Finalmente, llegó el momento final. Con el sol poniente tiñendo el cielo de rojo sangre, el verdugo alzó su espada, lista para poner fin a la vida del profeta. Isaías, con los ojos finos en el horizonte, pronunció una última oración silenciosa, entregando su alma a Dios mientras la hoja de acero descendía con un golpe mortal. La muerte de Isaías resonó en los corazones de aquellos que lo presenciaron, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable, inspirando a generaciones futuras a permanecer firmes en la verdad, incluso en medio de la adversidad más desgarradora. Aunque no encontramos esta historia en los textos bíblicos, el legado de Isaías perdura a través de los siglos, recordándonos que la verdadera fortaleza se encuentra en permanecer fiel a Dios hasta el último aliento.
Isaías nos deja un legado de fe inquebrantable, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios en medio de las pruebas más difíciles. Qué inspiración tan profunda encontramos en su historia, qué llamado tan poderoso a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. En cada palabra de Isaías, en cada paso de su camino, encontramos una lección invaluable sobre la confianza en Dios y la valentía para enfrentar cualquier desafío. Que su ejemplo nos inspire a seguir adelante con fe, incluso cuando el camino parezca incierto, confiando siempre en el amor y la misericordia del Señor. Amén. Esperamos que este relato sobre la fe inquebrantable os empodere para seguir fielmente a nuestro Cristo y nunca despegarse de Él. Os invitamos a suscribiros y a compartir la palabra de Dios en cada rincón de este mundo. Os despido con amor.